Quiero presentarles un resumen del sistema urinario. Vamos a hablar un poco sobre la histología y funciones de este sistema. Y decimos que son 4 funciones específicas, que son la producción de la orina, la conducción, almacenamiento y evacuación de la misma. Hablemos un poco sobre la anatomía y la histología, unas generalidades de histología del riñón. Bueno, el riñón es un órgano retroperitoneal encapsulado, es un órgano par que hay una diferencia entre la posición del riñón derecho y el riñón izquierdo, ya que el derecho, debido a la posición del hígado en la parte derecha del abdomen, es un poco más bajo que el riñón izquierdo. En cuanto a su forma, se dice que tiene una forma de frijol con un borde medial y un borde lateral, un polo superior y polo inferior, una cara anterior y una cara posterior. Bueno, en el borde medial se va a encontrar lo que se conoce como el ilio renal, por donde van a discurrir o van a estar presentes la arteria renal que parte directamente de la aorta, aquí la miramos, la vena renal que llega directamente a la vena cava. Hay que hacer una aclaración que la vena renal no se va al sistema porta, sino a la vena cava inferior, y la pelvis renal, que es la que nos va a conducir ya a la orina formada. Listo. En cuanto a las generalidades de histología, hablamos de una corteza, que es la parte más superficial del riñón, pero más que todo, no tanto superficial, sino la parte más externa, la que estoy señalando con el cursor, la cual lo que vamos a encontrar más es la cápsula fibrosa que tiene el riñón. También encontramos esta parte de la corteza donde se van a encontrar los arcos, arcos piramidales, que son estas formas arqueadas que están aquí. Las columnas corticales, que son como invaginaciones de la corteza. Y en cuanto a la médula, que es la parte más interna del riñón, en la médula encontramos estructuras importantes como son las papilas renales, que son estas, las cuales se van a encontrar con el cáliz, los cálices menores, cálices mayores, y unos espacios que se forman, que son, aquí podríamos mirar uno, son conocidos como los senos renales. Bien, eso en cuanto a las generalidades de anatomía e histología. Muy bien. Ahora miremos cuál es la unidad funcional del riñón, es la nefrona. La nefrona se compone de las siguientes partes: del glomérulo, que es una red de capilares, y su cápsula de Bowman. El glomérulo más la cápsula de Bowman nos van a formar lo que es conocido como el corpúsculo renal. Entonces la nefrona se compone del corpúsculo renal, el túbulo contorneado proximal, que es el que sale del corpúsculo, el asa de Henle con sus porciones descendentes, el asa propiamente dicha y su porción ascendente, y por último el túbulo contorneado distal, el cual ya se va a conectar con el túbulo colector, que no hace parte de la nefrona solo es hasta el túbulo contorneado distal. Muy bien, una vez aclarado quién conforma la unidad funcional, quién conforma la nefrona, vamos a ver los tipos de nefronas que en cuanto se las ha clasificado. Entonces está las nefronas de tipo corticales, las cuales van a partir desde la corteza del riñón hasta la parte intermedia de la médula. Estas no van a bajar hasta la parte profunda de la médula. Las yuxtamedulares, estas sí parten desde la porción intermedia de la corteza hasta la parte interna de la médula. Y las nefronas intermedias, que están en igualdad de proporción entre corteza y médula. No van hasta la profundidad ni tampoco van mucho a la periferia de la corteza. Eso en cuanto a la nefrona. Esta imagen corresponde al corpúsculo renal, el cual se conforma, como ya les dije, de la cápsula renal, que sería esta, la cual tiene una capa parietal
conformada por células de tipo, un epitelio de tipo plano simple, y tiene una capa visceral que se conforma de estas estructuras que miramos aquí con unas pequeñas ramificaciones que se llaman podocitos. Estos hacen parte de la capa visceral de la cápsula renal. Y este espacio que miramos aquí, este es el espacio de Bowman. Bien, entonces, ¿en qué consiste el ultrafiltrado? Tenemos una arteriola glomerular aferente, la cual va a alimentar, va a irrigar el glomérulo, que el glomérulo, como les dije, es una red de capilares, aquí la observamos muy bien, y una arteriola glomerular eferente, la cual drena al glomérulo. Pues bien, la sangre que viene de la arteriola glomerular aferente va a entrar en el ovillo, en la red de capilares, va a haber una presión y un filtrado que va a caer o se va a depositar en la cápsula, en el espacio de Bowman, y posteriormente se va a ir al túbulo proximal. Miren, aquí tenemos una pequeña porción del túbulo proximal con su epitelio. Por acá miramos, si somos detallistas, el túbulo distal. Después de hacer el recorrido, el ultrafiltrado iría por la, como les mostré en la imagen anterior, iría por la túbulo proximal, bajaría por el asa de Henle y se encontraría con el túbulo distal, el cual llega aquí y se acerca al corpúsculo. Entonces lo que miramos acá, aquí el túbulo distal, y lo cual nos va a ayudar a formar lo que es la mácula densa. Esta tiene una importancia en cuanto a la vigilancia del volumen del ultrafiltrado y la vigilancia de la cantidad de sodio que está en el ultrafiltrado, que posteriormente, más adelante, les explico sobre eso. Bien, entonces, túbulo distal, túbulo proximal, ovillo de capilares, que es el glomérulo, cápsula de Bowman con sus capas parietal y visceral. En la visceral están los podocitos. Muy bien. El ultrafiltrado consiste en que aquí lo que va a pasar al espacio de Bowman, ¿qué es? Lo que se va a quedar, mejor dicho, se va a quedar de los capilares, no va a poder pasar las células sanguíneas como glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. Esas no van a pasar al espacio de Bowman, ellas van a seguir su tránsito por la arteriola eferente. También no van a poder pasar al espacio de Bowman las proteínas de alto peso molecular, no van a pasar. Y algunas proteínas o moléculas con carga negativa tampoco van a pasar. Muy bien, en eso consiste el ultrafiltrado. Y luego ya pasa al túbulo proximal. Aquí tenemos una placa histológica de lo que sería un corpúsculo renal. Miren, estos espacios blancos es el espacio de Bowman. Estas estructuras de aquí sería el ovillo o la red de capilares. Y por acá diferenciamos muy bien la cápsula de Bowman. Bien. Muy bien. Una vez ya la orina se filtró, ya actuó la DH sobre el túbulo colector, ya va a pasar a los cálices menores. Los cálices menores son estos, aquí se ubican, y aquí también llega la papila renal. Entonces aquí van a discurrir todos los túbulos colectores. Aquí en el cáliz menor ya se le puede llamar orina, porque ahí ya no hay reabsorción, ya no hay nada, eso son simplemente conductos excretores. Entonces, ¿quién compone los conductos excretores? Los cálices menores, cálices mayores, pelvis renal, uréteres, vejiga y uretra. Bien, los cálices menores se van a formar y van a unirse y van a formar un cáliz mayor. Aquí, por ejemplo, tenemos 3 cálices menores que están formando un cáliz mayor. Muchas veces 5 cálices menores forman un cáliz mayor. Y los cálices mayores se van a unir y van a formar la pelvis renal. Toda esa estructura es la pelvis renal. También les aclaro que en eso, dependiendo de la anatomía de cada persona, pueden haber entre 3 y 5 cálices mayores. Pelvis solo hay una, eso sí no hay duda. Muy bien. Sigamos explicando los conductos excretores. Después de la pelvis renal van a salir los uréteres. Aquí en esta imagen es una vista posterior, ya que los uréteres van a cabalgar
a los vasos, a las arterias ilíacas comunes, y van a alcanzar la parte dorsal de la vejiga. Entonces tenemos dos uréteres que bajan paralelos a los grandes vasos, como vena cava inferior y aorta abdominal. Luego cabalgan las venas ilíacas comunes y llegan hasta la vejiga. La vejiga es un órgano muscular. La función principal es almacenar la orina. Forma el conocido trígono vesical, el cual es formado por la llegada o desembocadura de los dos uréteres, aquí miramos, y la salida de la uretra. Ese es el famoso trígono vesical. Y por último tenemos la uretra, que cambia en si es uretra masculina o femenina, ya que la masculina es mucho más larga, mide de 15 a 20 centímetros, mientras que la uretra femenina mide de 4.5 a 5 centímetros de longitud y va a desembocar en el esfínter externo de la uretra. Muy bien, entonces aquí están las diferencias de la uretra masculina y femenina. Hablemos un poco sobre la uretra masculina. La uretra masculina tiene tres porciones: una porción prostática, porque pasa por la zona de la próstata. Esta es la próstata. Entonces la uretra que pasa por esa zona se llama uretra prostática. La uretra de la porción bulbosa, porque pasa por el bulbo del pene, sería esta parte. Y la porción esponjosa de la uretra, que pasa por todo el cuerpo esponjoso del pene. Muy bien. Hablemos un poco sobre la histología de estos túbulos excretores o conductos excretores. Entonces empezamos por el uréter. El uréter, su histología está compuesta, empezando de adentro hacia afuera, por una mucosa que tiene un epitelio de transición, una lámina basal y una lámina propia. Su capa muscular, la capa muscular se divide en dos, en sus dos tercios posteriores se divide en dos, en longitudinal interna y circular externa. Y en el tercio inferior del uréter va a tener tres capas, la capa muscular, que sería la longitudinal externa, circular media y longitudinal interna. Este tercio inferior, la capa muscular, sería idéntica a la vejiga. Pues como va acercándose a la vejiga, pues ya va tomando esa particularidad. Y por último, recubriendo, tiene una capa fibrosa que es de tejido conectivo. Bueno, no olvidemos que los uréteres, los riñones, la vejiga los uréteres y los riñones son órganos retroperitoneales, no están cubiertos de peritoneo. Esta es una placa histológica del uréter en donde podemos observar aquí la flecha más larga está mostrándonos el epitelio de transición. Luego seguiríamos con la capa muscular. Este no está muy acercada, esta placa. Bueno, entonces las capas que se miran son la capa mucosa, la muscular, y muy difícil se miraría la capa de tejido conjuntivo, que es la fibrosa. En la histología de la vejiga encontramos, empezando de adentro hacia afuera, también una capa mucosa con su epitelio de transición, que también es estratificado, su capa muscular, que se divide en tres capas: la capa longitudinal externa, la circular media y la longitudinal interna, y su capa que la recubre, que es la capa de tejido conjuntivo. Aquí miramos una placa de la vejiga, y estos fascículos de músculo que observamos aquí serían los longitudinales, ya que este es un corte transversal y
Y en este tipo de cortes, pues si es longitudinal el músculo, se lo va a mirar de esa forma. Por acá tendríamos la lámina propia y acá estaría el epitelio. Este tejido muscular que se observa aquí y que es continuo sería el circular, que estaría en su parte media. Como dato importante, la vejiga almacena entre 2.5 a 3.5 litros de orina, pero eso es en casos extremos, porque lo normal es que almacene 1 litro aproximadamente, para que aparezca el reflejo, el estímulo para hacer el proceso de micción. Un músculo importante que realiza este proceso es el detrusor de la vejiga, es un músculo propio de la vejiga que hace que sea posible la evacuación de la orina. Seguimos con la uretra, la cual tiene en el hombre y en la mujer es diferente. En la mujer es más corta, en el hombre es más larga. En la mujer mide aproximadamente 4 o 5 centímetros de longitud, en el hombre mide de 15 a 20 centímetros de longitud. Bueno, el epitelio en la uretra va a ser cercano a la vejiga, es epitelio de transición, y ya en la parte de la uretra del bulbo sería un epitelio de transición combinado con epitelio cilíndrico estratificado, y en la parte distal de la uretra en el hombre sería un epitelio plano estratificado no queratinizado. También tiene su capa muscular que se divide en dos, en longitudinal interna y circular externa, y posee un esfínter que permite la micción, el control voluntario de la micción. Bueno, hay que aclarar que en la uretra hay unas glándulas conocidas como glándulas de Litre, las cuales son encargadas de secretar una sustancia mucosa para lubricar el conducto uretral. Esta es la uretra que cuando está vacía o cuando no hay paso de orina, generalmente su luz está colapsada, así como observamos aquí. Y vamos a observar aquí en la parte interna su epitelio, sus capas musculares, su lámina propia. También ahí por esta parte discurren mucho vasos sanguíneos, y también es muy difícil verle su capa fibrosa. Los riñones sacan al exterior los productos de desecho de la actividad celular por medio de la orina. Y además, ayudan a controlar el nivel de ciertos elementos necesarios para el cuerpo, como el agua, las sales minerales y otras sustancias. Cuando los diferentes seres vivos descomponen las proteínas, se producen unos desechos que contienen nitrógeno y son venenosos. Por eso necesitan eliminarlos de sus cuerpos. Así, los peces los expulsan en forma de amoníaco, vertiéndolos directamente en el agua donde se diluyen rápidamente. Las aves y los reptiles expulsan estos compuestos en forma de ácido úrico con muy poca concentración de agua, capaz de corroer las estatuas o la pintura de los coches. Los mamíferos, por su parte, expulsan estos desechos en forma de urea a través de la orina. Funcionamiento del riñón. Filtrar las impurezas de la sangre. Mantener constante su salinidad. Así como mantener el equilibrio de otras sustancias vitales para el organismo, son las complejas misiones de las que se ocupan los riñones. Resulta prodigioso que estos diminutos órganos, de apenas 150 gramos cada uno, sean el sistema de limpieza del organismo. Los dos riñones del cuerpo humano están alojados en la parte posterior del abdomen, conectados con arterias, venas y con los tubos que conducen la orina hasta la vejiga.
El interior del riñón tiene una estructura compleja que le permite realizar su misión con un alto nivel de eficacia. Están formados por pequeñas unidades funcionales, llamadas nefronas, compuestas por un ovillo de capilares llamado glomérulo, envuelto en una especie de copa llamada cápsula de Bowman, ubicada en la corteza del riñón, y por un largo tubo en forma de U rodeado de pequeñas venas y arterias. Cada riñón contiene aproximadamente 1 millón de nefronas, las cuales están distribuidas de una forma tan organizada y aprovechan tan bien el espacio disponible, que si pusiéramos sus tubos uriníferos en línea recta, tendrían una longitud equivalente a la de 5.000 automóviles. La misión de la nefrona es filtrar la sangre que llega a los capilares del glomérulo situados en el interior de la cápsula de Bowman. Allí se absorben prácticamente todos los elementos de la sangre, salvo los de gran tamaño como los glóbulos rojos y las proteínas, que se mantienen en la circulación sanguínea. Aquí vemos un glomérulo captado con un microscopio electrónico. El líquido filtrado va discurriendo entonces a lo largo del tubo en forma de U de la nefrona. Las paredes de estos tubos tienen unas células especiales que reabsorben aquellas sustancias que el organismo necesita, como la glucosa, y las devuelven a la sangre en un proceso de selección de una precisión asombrosa. Algunas sustancias, como el agua y las sales minerales, se reabsorben solo en las cantidades necesarias para mantener el equilibrio interno del cuerpo. Entre las sustancias que es necesario eliminar está la urea, un compuesto que produce el hígado como producto de desecho del consumo de proteínas. Otras, como los medicamentos, se reabsorben solo en parte. A medida que se van devolviendo elementos a la sangre, el líquido restante se va convirtiendo en orina. Cuando la orina sale de esas plantas purificadoras que son los riñones, ya solo contiene productos inservibles para el organismo. Los riñones humanos filtran unos 180 litros diarios de agua y la mayor parte se reabsorbe. Apenas 1,5 litros pasa a la orina. La orina sale de los riñones por unos delgados tubos llamados uréteres, que la destilan gota a gota en un depósito situado en el fondo del pubis, la vejiga, donde queda almacenada hasta que se expulsa al exterior a través de la uretra. Las ganancias y pérdidas de agua del cuerpo son continuamente cambiantes, y sin embargo, la concentración de sus líquidos corporales permanece constante gracias al trabajo de los riñones, parcialmente autónomos, pero también controlados por el cerebro por medio de las hormonas. La naturaleza no se hubiera tomado el trabajo de diseñar 2 órganos de filtración si no tuvieran una importancia vital para el organismo. Equilibrio de agua. Normalmente, los riñones funcionan con una eficacia excepcional en su difícil tarea de vigilar el equilibrio interno de los líquidos de nuestro cuerpo. Pero a veces se producen fallos en la eliminación de la orina. Con frecuencia las sales forman piedras que obstruyen el paso de la orina en la vejiga o a través de los uréteres y provocan intensos dolores. Es un problema antiguo ya que se han encontrado piedras en momias egipcias. En algunos casos se eliminan quirúrgicamente, pero actualmente se utilizan mucho otras técnicas, como los ultrasonidos y el láser, para pulverizar las piedras y restablecer normal de la orina. El fallo renal es mucho más grave. Cuando los riñones dejan de funcionar, el cuerpo no puede eliminar sus desechos y se produce un envenenamiento progresivo del organismo que, si no se trata, conduce inevitablemente a la muerte. En estos casos se recurre a la hemodiálisis o riñón artificial,
un aparato que desde fuera del cuerpo filtra artificialmente la sangre imitando el trabajo del riñón. Para ello, durante 2 o 3 noches por semana, se filtra la sangre del paciente a través de una membrana, cuyos poros son semejantes a los de los capilares de la cápsula de la nefrona, y así se retienen los elementos necesarios y se eliminan los desechos. Para estos enfermos, solo existe un medio de liberarles de su continua dependencia de la hemodiálisis: el trasplante de riñón. El riñón es el órgano del cuerpo que antes se trasplantó con éxito y el órgano que más se trasplanta hoy día. Los nuevos medicamentos que evitan el rechazo han aumentado enormemente la supervivencia de estos enfermos. Los riñones son los reguladores del equilibrio de líquidos y el sistema de limpieza de nuestro organismo. Gracias a ellos hemos podido adaptarnos a la vida fuera del agua, de donde salieron nuestros antepasados hace muchos millones de años.